Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy reunidos aquí en la parroquia del Niño Obrerito en León, México. Vamos a llevar a cabo hoy la revisión en este curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a revisar, como ya sabemos, el mandamiento número 6. Y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar este mandamiento. Este mandamiento, antes de comenzar, voy a dar 3 puntos que son importantes para después fundamentar algunos comentarios que haremos respecto del mandamiento. Estos 3 puntos que voy a tocar tienen que ver con teología. Ya de alguna manera son puntos que sabemos, pero vamos a ponerlos sobre la mesa porque va a ser importante retomarlos después. Bueno, punto número 1. Todos sabemos que el hombre tiene una parte espiritual. Ya sabíamos eso, ¿verdad, Lucha? Sí. Ya sabíamos eso. Lupita sabe que ella, Lupita es una mujer, pero también tiene alma. Entonces, eso ya lo sabíamos. Ese es el punto número 1. Somos seres duales, o sea, Dios nos creó tanto en cuerpo como en alma. El cuerpo pues tiene sus propias normas, sus propias leyes, y el alma pues tiene sus propias normas, sus propias leyes. Para nada más recordarlo, las leyes que afectan al cuerpo pues son la gravedad, porque si te caes o te pegas, la ley de la biología, de la misma salud, la ley del tiempo, no podemos echar para atrás el tiempo, del espacio. Las leyes físicas, las leyes de la biología son las que afectan al cuerpo. Pero al alma, ¿cuáles son las leyes que afectan al alma? Pues básicamente nada más la ley de Dios. Al alma no le afecta si hace mucho calor o no, al alma no le afecta también si es lunes o si es jueves, o si el tiempo va más a prisa o más lento. Eso no importa al alma solamente le afecta o le involucra la ley de Dios. Entonces, punto número 1 es ese: tenemos cuerpo y alma. Punto número 2, importante para este 6º mandamiento. Punto número 2, somos más alma que cuerpo. Realmente la parte importante es el alma. Sí, el cuerpo le debemos respeto y una serie de cuidados y todo lo que ya sabemos, pero la parte importante de nosotros es el alma. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, a Jorge. Lo que estamos viendo es a Jorge cuerpo, pero sabemos que existe un Jorge alma. Y cuando Jorge alma mantiene su estado de gracia y en amistad con Dios, y una vida de sacramentos y de oración, pues Jorge alma es un Jorge bello y hermoso a los ojos de Dios. Bueno, Jorge es una persona muy atractiva, muy guapa, aquí está, pero Jorge alma, cuando se mantiene en amistad con Dios, es un ser hermoso, listo para el cielo. Eso también ya lo sabíamos, nada más es para recordarlo. Entonces, punto número 1, somos cuerpo y alma. Punto número 2, como lo acabo de decir, somos más alma que cuerpo. Si pudiéramos medir o pesar o ver el tamaño del alma o del cuerpo, cosa que no se puede hacer, veríamos que el alma es más grande que el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es pequeño, el alma es grande. Es más, hay teólogos y la sana doctrina y el mismo catecismo nos dice que el cuerpo es una parte del alma, no al revés. Nosotros pensamos que lo importante es el cuerpo y que la alma es una parte del cuerpo. No, es realmente al revés. La parte importante es el alma, somos más alma que cuerpo, y el cuerpo es una parte pequeñita del alma. ¿Sí sabían eso? Si no, ya lo dije por allí. Bien, punto número 3, muy importante también. Punto número 3. Cuando Dios nos crea primero el alma que el cuerpo. Entonces, somos primero alma y hasta después no sabemos cuánto tiempo, ni nos interesa mucho saber cuánto tiempo pasó entre que Dios creó nuestra alma y crea nuestro cuerpo. No es importante, pero somos primero alma, ¿sí? Entonces,
Con base en estos 3 puntos, que somos cuerpo y alma, punto número 1. Punto número 2, somos más alma que cuerpo. Y punto número 3, primero somos alma y después cuerpo. Vamos a ver entonces qué implicaciones tiene si con base en estos 3 puntos de teología que acabo de enumerar, los mantenemos frescos mientras revisamos este mandamiento, 6º mandamiento. Antes de comenzar, me voy a adelantar un poquito. Bueno, voy a comenzar nada más con la lectura que viene allí en el numeral 2331. Revisen ahí su numeral 2331, a ver en qué página viene. Numeral 2331, el 6º mandamiento. Comienza con 2 lecturas pequeñitas. La primera es de Éxodo, numeral 2331. Comienza con 2 lecturas. Primero comienza con una lectura de Éxodo, capítulo 20, y dice: no cometerás adulterio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, en Éxodo ya se enumera este mandamiento, ¿sí? Ya se menciona. Y después viene otro segundo pasaje de la Escritura, de Mateo 5, y ya dice Jesús a sus discípulos, al pueblo, dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces son los 2 pasajes en donde se enuncia, el 6º mandamiento. Me voy a adelantar poquito. Primero les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es la castidad? ¿Qué será castidad? Una persona casta, una mujer casta, un hombre casto, una jovencita, un jovencito casto. ¿Qué significa? Castidad es una virtud. Es una virtud Que nos ayuda a mantener el uso adecuado de la sexualidad. Bien. De manera que nos mantengamos puros, ya sea de la soltería o dentro del matrimonio. Bien, entonces con base en esto que está diciendo Jorge muy atinadamente, déjenme decirles que este mandamiento, 6º mandamiento, tiene como objetivo recordarnos que debemos ser castos. Uno puede decir, a ver, ¿cómo que debemos ser castos? Pues si yo ya me casé, tengo una esposa y tengo 2 hijos o 3 hijos, o yo me casé con mi esposo hace 40 años o con mi esposa hace 40 años, tuve 6 hijos y de ahí hubo nietos y sobrinos y bisnietos, entonces no soy casto, o sí soy casto, o qué significa esto de ser casto. Bien, vamos al numeral, vamos a brincar un poquito ahora diferente de como lo hemos hecho, vamos al numeral 2348. Vamos a comenzar ahí, aunque ahorita nos regresemos. Numeral 2348. Es de color amarillo porque tiene que ver con la catequesis. Dice: todo bautizado está llamado a la castidad. ¿Sí? Otra vez, 2348. Todo bautizado está llamado a la castidad. Numeral que sigue inmediatamente ahí, 2349, también es de color amarillo, y dice: la castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida, a unas en la virginidad o en el celibato consagrado, manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios solo con el corazón indiviso, a otras de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o también sean solteras. Quiere decir entonces que la castidad significa que vivas tu sexualidad conforme el estilo de vida que tú definiste y que Dios definió para ti. Sabemos que los que estamos casados, estamos casados porque, yo me encontré una novia muy bonita y me casé con ella, pero Dios así lo quiso. Y dentro del plan de Dios estaba que yo me casara. Un sacerdote se mantiene célibe, vive su vida sacerdotal, su vida de ministerio, porque él así lo decidió y porque así estaba trazado en el plan de Dios para esta persona en particular. Entonces la castidad es vivir la sexualidad
de acuerdo al plan de vida que nosotros elegimos y al plan de vida que Dios eligió para nosotros. Porque el plan de vida que nosotros elegimos y que Dios eligió para nosotros como católicos, como cristianos, confiamos en que es el mismo y que esa es la forma en la que vamos a lograr la santidad. Entonces, la santidad la vamos a lograr en el plan de vida que nosotros definimos, ejerciendo la castidad. La castidad, déjenme decirles que es la principal traba para alcanzar la santidad, o una de las principales. El mantenerse casto, el mantenerse digno en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad para Dios. Bien, vamos a regresar entonces otra vez a donde comienza el mandamiento. Numeral 23:31. Numeral 23:31. Allí en el segundo párrafo, para comenzar, viene una lectura de Génesis y la vamos a marcar de verde. Dice: Dios creó al hombre a imagen suya y los creó hombre y mujer, nada más. No hay nada extra. O se es hombre o se es mujer. No hay puntos intermedios, no hay otras, en el plan de Dios no hay puntos intermedios, no hay otras alternativas, no hay otras, ¿cómo le llaman ahora? Otras posibilidades, cualquier otra alternativa, cualquier otra percepción contraria al plan de Dios es una abominación. Es una desviación del plan de Dios, y hay que decirlo con sus palabras. Es una desviación del plan de Dios, y no es una desviación divina, no es una desviación de Dios, es una desviación del hombre por no mantener su castidad. ¿Sí? Bien. Siguiente numeral, 23:32, es de rojo, porque es de moral, y dice, lo voy a leer literalmente como viene en el catecismo, dice: la sexualidad abraza todos los aspectos de la vida humana. Es decir, yo, César, en todos mis aspectos de la vida humana, obviamente como esposo, como padre, como tío, como empleado de la fábrica donde trabajo, como miembro de la parroquia a la cual sirvo, como miembro de la sociedad de colonos ahí donde vivo, o de a donde voy y hago deporte, o cuando voy a Walmart y compro jamón y tortillas. Siempre estoy cargando mi sexualidad. No me puedo deshacer de ella. ¿Qué significa? Que la sexualidad está puesta por Dios y está definida por Dios para acompañar al hombre en todo su camino de santidad. Entonces dice este numeral: la sexualidad abraza todos y cada uno de los aspectos de la persona humana. ¿Sí? Entonces yo no puedo renunciar, ni zafarme, ni hacer a un lado mi carácter sexual. Yo como hombre, ustedes como mujeres, Jorge como hombre, el sacerdote como hombre, la religiosa como mujer, siempre está cargando su sexualidad. Y este mandamiento nos invita a que hagamos uso adecuado, uso digno, de acuerdo al plan de Dios, de la sexualidad, porque la sexualidad no es ningún tabú, es algo natural en nosotros. No ha habido, que yo sepa, una persona que nazca sin sexo, o es hombre o es mujer, o es niño o es niña, y se acabó. Todo lo demás son abominaciones. Bien, numeral que sigue, 23:33, es de verde, porque es de teología, y dice: corresponde a cada hombre y mujer reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. ¿Qué quiere decir entonces esto? Punto número 1, que nosotros debemos reconocernos que somos hombre o que somos mujeres. Yo debo reconocer que soy hombre, la mujer debe reconocer que es mujer, y yo debo reconocer que yo, en mi hombría, soy diferente a una mujer,
Y la mujer debe reconocer en su feminidad que es diferente a un hombre, pero también yo como hombre y la mujer como mujer debemos reconocer que esas diferencias se suman y generan o llevan al hombre a su estado de vida matrimonial. Y el estado de vida matrimonial es un estado de vida sacramental. A ver, muy bien, vamos a hacer aquí un alto. Al principio dijimos cosas del alma. Si creemos eso, y realmente lo creemos porque es sana doctrina, que somos cuerpo y alma, que somos más alma que cuerpo, y que primero somos alma y después somos cuerpo. A ver, voy a aventar esta pregunta y a ver en qué topa, porque quién sabe en qué vaya a topar. La sexualidad, si somos cuerpo y alma, la sexualidad nos queda muy claro que afecta al cuerpo. No nos queda duda, ¿sí? De ver a una persona, sabemos que es hombre, una persona normal, sabemos que es hombre o sabemos que es mujer. No nos queda duda. ¿Y el alma? ¿El alma tendrá sexo? Si es sí, díganme por qué sí, y si es no, díganme por qué no. A ver, vamos a pensar poquito. No es una pregunta fácil. Es decir, vamos a pensar más allá, si llegamos al cielo, cuando lleguemos al cielo, que Dios nos permita, o los que están en el purgatorio, sí sabemos que en el purgatorio está solamente el alma, no está el cuerpo. En el purgatorio solamente está el alma. Y entonces ahí se ven unos a otros y dicen, oye, ¿y esos qué son? ¿Hombres o mujeres o qué son? Al alma le afecta la sexualidad. ¿Qué pensarán? ¿Tú qué nos dices, Lupita? Pues yo pienso que depende del pensar de cada uno, ¿verdad? Mi manera de pensar pienso que sí le afecta un poco. Ok, puede ser que sí le afecte. Ajá. Pero a la vez, para mí el alma es la pureza. Es nuestra parte más pura. Sí. Muy bien. Ajá. Ok. ¿Qué piensas tú, Lucha? Bueno, pues ya cuando uno fallece y está el alma en el cielo o en el purgatorio, yo pienso que no tiene sexo, porque cuando en un pasaje de la Biblia dice que una señora, una mujer tuvo 7 maridos, ¿de cuál de los 7 será su marido allá en el cielo? En el cielo. Dice, no, dice, allá no va a haber hombre ni mujer, allá todo va a ser dicha, o sea, da a entender que no, que el sexo allí ya no. Ok. ¿Tú, Jorge, qué piensas? Bueno, yo pienso que temporalmente sí el alma tiene que ver en relación con la sexualidad. Yo considero que sí está de alguna manera relacionada temporalmente en la vida terrena, pero sí, pues en esencia ya el alma, como acaban de decir Lupita y Lucha, pues la verdad ya el alma ya tendría que escapar en un momento dado ya de las cuestiones terrenas, temporales, y sí, en ese sentido sí podríamos decir que ya no tendría relación directa con su sexualidad, pero desde mi punto de vista temporalmente sí está de alguna manera asociada el alma con la sexualidad. Bueno, vamos a dar la respuesta desde el punto de vista de la teología, y es una respuesta en 2 partes. La primera es, la sexualidad tiene un objetivo, eso nos queda claro, que es darle identidad a la persona y la reproducción, ¿verdad? La sexualidad tiene ese como objetivo, y ese objetivo de la reproducción es propio de esta vida. Entonces la sexualidad afecta al cuerpo que es propio de esta vida. No afecta como tal al alma tan fuerte, se va a caer la mesa, no afecta como tal al alma tan fuerte como afecta al cuerpo. Sin embargo, cuando estamos en el cielo, y que Dios nos conceda, cuando lleguemos al cielo y después de la segunda venida de Jesucristo y que pase el juicio universal y todo, seremos en el cielo hombres y mujeres. O bueno, voy a corregir, seremos en el cielo seres humanos glorificados. Y un ser humano es eso, un ser humano, cuerpo y alma.
Nada más que en el cielo el cuerpo ya no tendrá como finalidad la reproducción. Entonces la sexualidad no tendrá ningún sentido. El cuerpo será para otra función, no sabemos cuál. Cuando lleguemos allá lo vamos a saber. Pero sí queda claro que en el cielo una de las funciones del cuerpo no es la reproducción. Y entonces el objetivo principal de la sexualidad aquí en esta vida, como uno de ellos es la reproducción, solamente afecta al cuerpo. Sí, obviamente el alma adquiere ciertas características en cuanto a la forma de amar, en cuanto a la forma de ver a Dios, pero son solamente características no corporales, ¿sí? Bien, qué interesante está esto, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿En cuál nos quedamos? En el 23:33. Vamos a la siguiente. 23:34 también es de verde. Dice, creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. Es decir, Dios está diciendo, el hombre y la mujer delante de Dios tienen la misma dignidad. Ni el hombre es más digno, ni la mujer es menos digna. La dignidad la da Dios como hijos de Él que somos, y la dignidad la poseemos por ser hijos de Dios, no por ser hombre o mujer. Entonces la dignidad que tenemos como hombre o mujer es la misma independientemente del sexo. Vamos a la siguiente, al siguiente numeral, 23:35. También es de verde. Dice, cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder, el masculino, y también imagen de la ternura de Dios, el femenino. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad de Dios. Y viene entre comillas pasaje de Génesis, dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. A ver, vamos a la parte central de esto. Somos cuerpo y alma. Cuando yo me casé con mi esposa, hace 27 años, fue la misa, muy bonita, la cena, todo igual que cada uno de nosotros. Cuando yo me casé, dijo el padre, ¿aceptas como esposa? Yo dije, sí acepto. Y le preguntó también a mi esposa, ¿aceptas como esposo? Y dijo ella, sí acepto. Y desde entonces somos uno solo. Aparentemente, si yo salgo a la calle y veo pasar la gente, vamos a pensar en jovencitos de 20 años, de 25 años, no se puede saber fácilmente si está casado o no, nada más de verlos. Por lo general, si vemos una persona de 60, 70 años, asumimos que ya se casó y que ya tiene sus hijos, sus nietos y sus sobrinos. Pero si yo salgo a la calle y veo allí a los jovencitos de 20 años, nada más por verlos, no voy a saber si están casados o no. Si yo nada más veo a un hombre de 25 años, no puedo saber nada más de verlo si está casado o no. Porque en el matrimonio corporalmente no pasa nada. El hombre sigue siendo el hombre, la mujer sigue siendo la mujer, el esposo, la esposa, sí viven juntos, tienen una vida de sociedad matrimonial, todo lo que conocemos, pero en el cuerpo no pasa gran cosa, ¿sí? En donde viene el cambio es en el alma. Cuando el hombre y la mujer se unen en sacramento, hay un cambio en el alma. ¿Qué significa la palabra sacramento? Si nos vamos a las dos palabras que la forman, la palabra sacramento está formada de sacro y de mento. Sacro quiere decir santo y mento quiere decir instrumento. Entonces, un sacramento es un instrumento santo, es un instrumento de santidad, es un instrumento propio de Dios, propio para Dios y que viene de Él, en donde Él, por su voluntad, afecta al hombre y a la mujer para hacerlos una sola cosa, no forzosamente en la carne, sino principalmente en el alma.
porque ya dijimos hace rato, somos más alma que cuerpo. Entonces, el día que yo me casé con mi esposa, el alma de ella y el alma mía están unidas de manera santa. Están unidas en su origen, están unidas en su, dicen los filósofos, hay una unión ontológica, es decir, en la sustancia del alma. Ya no estamos hablando de dos almas separadas. Sí son dos almas individuales, el alma de mi esposa y el alma mía, pero son almas unidas en santidad con un fin, que es la salvación en pareja. La salvación en santo matrimonio. Ella debe contribuir a mi salvación y claro que lo ha hecho. Yo le agradezco mucho a mi esposa y yo espero también haber contribuido a su salvación. Entonces, cuando el hombre y la mujer se casan, viene una unión sustancial, santa en el alma, porque somos principalmente alma. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Voy muy a prisa? ¿Va bien? Bien, vamos al siguiente apartado. Apartado número 2, se llama la vocación a la castidad. Numeral 2337. Es de amarillo porque es de catecismo. Dice: la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, de su ser corporal y de su ser espiritual. Significa que la castidad la debo yo incorporar a mi humanidad, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma. Es decir, la castidad es como dijo Jorge al principio, es una virtud dada por Dios a nosotros que ya estamos casados, para que la apliquemos no solamente en el cuerpo, Lupita, sino también en el alma. El alma debe mantenerse casta, es decir, si somos más alma que cuerpo, debemos ser castos primero en el alma y como consecuencia lo seremos en el cuerpo. Entonces la castidad es una actividad espiritual, no es una actividad corporal. La castidad es un esfuerzo que debemos hacer en el alma y como consecuencia el cuerpo va a ser casto. Aquellas personas que Dios les ayude, porque debe ser muy difícil vivir presos de la lujuria, vivir presos de las desviaciones sexuales. El trabajo debe comenzarse a hacer en la parte espiritual. ¿Y quién puede obrar en la parte espiritual? ¿Tú? No, solo Dios, pero con la voluntad del hombre. Entonces, aquella persona, hombre, mujer, jovencito o anciano, que vive preso de su sexualidad, que vive preso de desviaciones sexuales, el remedio está trabajar en el alma, permitir que Dios venga y haga su labor. El hombre, la mujer debe abrir la puerta a Dios. La solución a los problemas de sexualidad, la solución a los problemas de castidad, la solución a los problemas de desviaciones sexuales, solo Dios, porque es el único facultado para operar, para meterse a las tripas del hombre, que son el alma, y desde allí operar. Porque como dice este numeral, la castidad comienza en el espíritu. Qué interesante. Qué interesante, y creemos que comienza con fuerza de voluntad del hombre. No comienza ahí, comienza rindiéndose ante Dios como nuestro Creador, como nuestro Señor y como el dueño de nuestra vida. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Muy bien. Numeral 2339, amarillo, dice: la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí mismo. Más abajito dice: la alternativa es clara, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. ¿Qué significa desgraciado? Que no tiene gracia,
¿Cuál gracia? Santificante, la que santifica. No hay compatibilidad entre una vida desordenada y una vida de gracia. La vida de gracia es una vida ordenada. Necesitamos, si queremos aspirar a la santidad, que eso es para lo que estamos puestos en esta vida, Dios nos puso aquí para alcanzar la santidad. Él nos quiere santos. Si queremos alcanzar la santidad, paso número 1, dominar las pasiones. Porque el dominio de las pasiones nos lleva a la castidad y es el único camino, según nos dice este numeral. Siguiente numeral, 2340, también es de amarillo. Dice: el que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir las tentaciones, debe poner los medios para ello. Y aquí menciona varios medios. El primero, el conocimiento de sí mismo, es decir, saberse hombre, saberse mujer, saberse plenamente hombre, saberse plenamente mujer. Después dice la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, es decir, a lo que ya cada quien definió como su camino de vida, mantener una vida ascética. Una vida ascética es una vida de oración, de sacramentos, de actos de misericordia, ¿sí? Continúa diciendo el numeral: la obediencia de los mandamientos, la práctica de las virtudes y la oración. Entonces, en este numeral nos está diciendo cuáles son los ingredientes para una vida casta: la oración, el reconocernos hombre, mujer, el llevar una vida ascética, de sacramentos, de obras de misericordia, ¿sí? La obediencia de los mandamientos. Muy bien. Dentro de las virtudes, sabemos que hay virtudes teologales y virtudes cardinales. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Y Dios nos las da, las siembra en el corazón junto con el bautismo, en el momento del bautismo, y son sembradas por Dios en el alma para nosotros mantener una relación con Dios a través de la fe, la esperanza y la caridad. Pero también nos da Dios en el bautismo, junto con las gracias teologales, las gracias cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Una de ellas, específicamente la templanza, habla el siguiente numeral, 2341, y dice: la virtud de la castidad forma parte de la vida de templanza. Es decir, no estamos solos para lograr la castidad. El bautizado ya recibió, y el que está en estado de gracia ya recibió en su alma, y acuérdense que somos más alma que cuerpo, ya recibió en su alma la virtud de la templanza. La virtud de la templanza es para hacer frente a la tentación, y la castidad cae por la tentación. Entonces, Dios nos proveyó de un instrumento santo, de origen divino, sembrado en el alma, que es la virtud de la castidad. Y es como Dios nos va a mantener y nos va a ayudar y nos va a llevar a que mantengamos la castidad. ¿Está revoltoso? No, está bien explicado. ¿Está bien explicadito? Bueno, qué bueno. Ok. Numeral 2345, más abajo, dice: la castidad es también de amarillo. La castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. La castidad entonces es, como dijimos hace rato, un acto espiritual. La castidad comienza como acto espiritual. Vamos al numeral 2350. Este numeral 2350 está muy interesante. Es de color rojo porque habla de moral. Dice: los novios están llamados a vivir la castidad. ¿De qué manera? En la continencia. ¿Sí? ¿Qué significa la continencia? Reservarse para la vida matrimonial.
La vida matrimonial tiene sus actos propios de la vida matrimonial, y es muy bonita. La vida de noviazgo también es muy bonita y tiene sus actos propios de la vida de noviazgo. No hay por qué mezclar ni para la izquierda ni para la derecha. Es decir, yo que ya estoy casado, no quiero llevar una vida de novio. Ya me casé y para eso me casé, para llevar una vida de casado. El que es novio, que viva su momento de vida de novio, que no se quiera adelantar a la vida de casado. Entonces, este numeral es muy importante, muy interesante, y nos dice que los novios también están llamados a mantenerse castos. Qué difícil ha de ser para los jovencitos de ahorita. Yo tengo una hija de 16 años, muy buena niña, todavía va, gracias a Dios, por muy buen camino, pero vemos ustedes y yo en la calle, en las escuelas, en la sociedad, y entre más noche se hace, más vemos desorden, mucho desorden. Qué difícil debe ser para los jóvenes el día de hoy, con tanta tentación, con tanta invitación al pecado. En primer lugar, que mantengan por lo menos la idea de la castidad. Qué difícil debe ser. Y para nosotros que somos sus papás, sus tíos, sus abuelos, primero orar por ellos. Segundo, invitarlos a que ellos oren y que practiquen el sacramento. No hay otra forma de ser castos más que con el sacramento, con los sacramentos. Es la mejor forma. Porque aunque le digas a tu sobrina o a tu nieta, hija, ya no te metas a esa discoteca, se va a seguir metiendo. No tenemos la fuerza para contenerlos. Dios sí, a través del sacramento. Y pues a ellos, qué difícil debe ser para ellos regresar a una vida de sacramentos, así como lo es difícil para nosotros pedirles que regresen y que quieran vivir la vida de Cristo. Entonces, pues estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha y esa es nuestra prueba. A ellos se les pedirá cuentas de jóvenes, a nosotros se nos pedirá cuentas de adultos. Y como adultos que somos, están ellos en nuestra responsabilidad. Pues ni modo, eso nos tocó. Pero si a veces no hacen caso, oramos por ellos. Si ellos no hacen caso, como lo dice Lupita, orar. La oración, miren. Ay, hasta debería apagar el micrófono por lo que les voy a decir. Yo creo que mi mamá rezó mucho. Yo iba por un camino de perdición. Ay, qué vida tan horrible. Mi mamá rezó. Entonces sí puedo dar testimonio. Y mi suegra debió haber rezado, pobre suegra mía. Qué bueno que rezaron. Entonces sí, doy testimonio de que la oración, como dice Lupita, tarde que temprano. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus formas. Rezar, orar, pedir por ellos, ofrecer sacrificio por ellos, ofrecer sacramento por ellos, por los que ya están grandecillos, y por los que están chiquillos, que no dejen su oración. Que no dejen su oración. Yo he visto ahora que estamos viviendo estas enfermedades mundiales, muchas familias han regresado a la oración, y qué bueno. Desde el papá, los hijos, los sobrinos, y qué bueno. Como Dios tiene los medios para, aunque la economía ande mal, pues bueno, si estamos con Dios, ¿quién como Dios? ¿Verdad? Bien. Vamos a entrar a esta parte, se llama las ofensas a la castidad. Si la castidad es una virtud dada por Dios, sembrada en el alma, en la sustancia del alma, y somos más alma que cuerpo, y somos primero alma que cuerpo, y nuestra alma es la que va a llegar al cielo, Dios siembra en el alma la castidad. Bueno, pues hay ofensas que el hombre comete en contra de esa castidad. Numeral 2351. Comienza con la lujuria. La lujuria, ustedes y yo sabemos que es un pecado uno de los pecados capitales, ¿verdad? Bien, dice, es de color rojo, pero también podría ser de color verde porque se define. Dice, la lujuria es un deseo desordenado del placer. Punto y seguido. El placer sexual es moralmente desordenado
cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. Quiero clarificar lo siguiente. A ver, un matrimonio, hombre, mujer, casados por el sacramento del matrimonio, vamos a pensar que tienen, ¿qué te gusta? 35 años, son jovencitos, están en la edad de ser papás, en la edad laboral, tienen los medios económicos, con el esfuerzo y todo, y obviamente están en plena vida sexual. Eso no nos debe causar conflicto, es parte del plan de Dios, ¿sí? Cuando ellos tienen en la intimidad relación sexual, caen en pecado. Otra vez, son esposos, casados por la ley de Dios, en santo sacramento, 35 años, tienen hijos, a lo mejor algunos pequeñitos, otros jovencitos, pero ellos están en plena vida sexual, porque así se llama y forma parte del plan de Dios. Ellos cuando en su intimidad tienen relación sexual, ¿cometen pecado? Si no los separan de los fines del matrimonio, la unión y la procreación, no estarían cometiendo pecado del placer ordenado. Es decir, como lo acaba de decir Jorge, mientras sea una relación sexual ordenada, sin desviaciones, forman parte del plan de Dios. Y el hombre se da a su mujer y la mujer se da a su esposo en unión, ¿sí? Como virtud. Entonces, terminando, pues lo tengo que decir así porque así es, terminando su acto de relación, el domingo en la mañana desayunan, se van a misa y si están confesados pueden comulgar. Claro que sí, porque forma parte del plan de Dios, ¿sí? Y la sexualidad no se separa del hombre, no se separa de la mujer, ni modo que el hombre no sienta, ni modo que la mujer no sienta, y más aún si están casados y viven en amor y se tienen respeto y cariño, van a tener inclinación hacia tener vida sexual, y forma parte del plan de Dios. Este numeral nos dice lo contrario. Cuando hay un desorden, cuando hay un apetito hacia lo carnal, que va por encima del plan de Dios, o que va contrario al plan de Dios, y que entonces comienza a haber prácticas desviadas, entonces sí hay pecado, por más casados que estén, y debe confesarse ese pecado, ¿sí? Entonces, de las primeras ofensas hacia la castidad es la lujuria, como lo define este numeral 2531 en rojo, es un deseo desordenado al placer, ¿sí? Otra ofensa a la castidad, el numeral 2351, la masturbación, como la define el numeral, es la excitación voluntaria de los órganos genitales. Sabemos que esa acción no está alineada al plan de Dios, porque el plan de Dios implica vivir la sexualidad en castidad. La masturbación, la lujuria van en contra de la castidad. Aquella persona que aunque se mantenga nada más en relaciones sexuales con su esposa y está casado y es persona honorable ante la sociedad y todo, si practica la masturbación, ya no es casto. Es un pecado que debe confesarse. ¿Sí? Bien. Sí. Es rojo. Ahí al respecto, hay programas en la televisión de sexólogas que lo manejan, pues está abierto. Pues, como un derecho. Como un derecho de niños, jóvenes, adultos, y que sano. No lo es. Y luego las personas, es que lo dijo una sexóloga. No lo es. Tú y yo lo sabemos que no lo es. Va contrario al plan de Dios. Todas estas corrientes que hay, cómo nos están invadiendo y que debemos estar en oración para que Dios nos libre y mantenga a México sano. Todas estas corrientes nuevas pues, vienen del diablo.
vienen del diablo. Y el diablo lo dijo la Virgen de Fátima lo dijo, el diablo va a atacar ahora al núcleo familiar y se ataca por muchas maneras, lo estamos viendo. Yo la primera vez que escuché este mensaje de Fátima de que el diablo iba a atacar al núcleo familiar, yo dije, ¿y cómo le va a hacer? Pues ni modo que ya estamos viendo cuánta cochinada. A los jovencitos. No, están los jovencitos, los niños, los jovencitos, en nuestra responsabilidad, Lupita, en nuestra responsabilidad, Lucha, Jorge, César. Vamos a dar cuentas. Oremos, nos mantengamos en oración fuerte por nuestros niños. Pero nuestro presidente dirigente de toda la nación es el principal que está aquí. Bueno, ya lo vimos en el mandamiento anterior, ahora que vean el video, ya lo vimos en el mandamiento anterior. Hay momentos en los que debemos hacer sonar nuestra voz y decir, no queremos eso para nuestro México. Porque si tenemos a los gobernantes, diputados y alcaldes, nosotros los pusimos. Gracias a Dios, México es una nación demócrata y pues hay que aprovecharlo, ¿sí? Entonces sí, regresando a lo que dices, Lucha, sí hay programas de televisión que lo manejan como un derecho, como una recreación, como un esparcimiento, pero no lo es así, es un pecado. Y es un pecado, ahora que ustedes tengan oportunidad de estudiar teología y vean los dones del Espíritu Santo, el don superior, el más hermoso de los dones, es el don de sabiduría. Se mata con la desviación sexual, con actos carnales deshonestos, desviados. Bien. Siguiente, 23:53, la fornicación. Es también rojo. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y a la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y a la educación de los hijos. Punto y seguido. Y viene un renglón que debemos marcar en verde. Dice, además, la fornicación es un escándalo grave cuando hay de por medio niños, cuando hay de por medio corrupción de menores. Ya en el mandamiento anterior hablamos de los pecados que claman al cielo. Para recordar, son pecados tan graves que cuando se comete un pecado, así se les llama este grupo de pecados que claman al cielo. Hay una serie de pecados que cuando se cometen, todas las cortes celestiales piden justicia a Dios sobre aquel pecador. Y uno de ellos, de los pecados que claman al cielo, son los pecados de orden sexual, que tienen que ver con los desórdenes que van en contra al orden natural de Dios, en la naturaleza, ¿sí? Siguiente numeral, 23:54, la pornografía. Consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados fuera de la intimidad. Y la pornografía es pecado para el que la comete, para el que la promueve, para el que la vende, para el que la compra, para el que la recomienda, para el que la exhibe, para todo involucrado está cayendo en pecado. Contra el sexto mandamiento, y debe confesarse. Dicho de otra manera, lo tenemos que decir. León, México, está lleno de lugares en donde puedes ir y comprar una película de Cantinflas, o del Chapulín Colorado, o de Pedro Infante, o las películas nuevas. Hay películas muy bonitas, pero sabemos que en esos lugares también se vende pornografía. Aunque tú veas a la señora dueña del establecimiento que vende las películas allí sentada, que aparentemente no comete ningún pecado, si ella está vendiendo pornografía, está en pecado. Aunque ella no las vea, aunque ella no las promueva, nada más por tenerlas allí, está en pecado y debe confesarlo. Si tú tienes en tu casa, no ustedes,
pero quien esté escuchando el video. Si tú tienes en tu casa películas, revistas, fotografías, estás en pecado, aunque las tengas guardadas. Estás en pecado. Deshazte de eso, porque eso te ata y te priva del amor y de la misericordia de Dios. ¿Sí? Bien. Qué fuerte está este mandamiento. Qué fuerte está. Lo grave ahora es que con el internet eso Sí. se ha confundido. Sí, a nuestros niños hay que ponerles ahí las reglas y el candados. Ahora pues tiene que estar así tomando las clases, pero hay que estar muy al pendiente. Bien. Ya hablamos de la pornografía. Siguiente, 23:55, la prostitución. Es también rojo. La prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, ¿sí? Pero también atenta contra el que la promueve, el que la recomienda, el que la incita. Todo lo que gira en torno a la prostitución, todas las personas involucradas están en pecado. A ver, fíjense esta pregunta. Ya sabemos esto de la prostitución, lo que dice el numeral. Pero esta pregunta, hoy es lunes, ayer fuimos a misa, hoy estamos grabando este video en día lunes. Ayer fuimos a misa, fue la misa del domingo. ¿Se acuerdan del Evangelio? El Evangelio al final, a ver quién se acuerda, ¿alguien lo trae por allí? El Evangelio de ayer, lo pueden revisar. Habla de la voluntad del Padre. Dice Jesús, habla otra vez en parábolas y dice un papá tenía 2 hijos y a los 2 les dio una indicación. El primero le dijo sí lo hago, pero no lo hizo. El segundo dijo no lo hago, pero recapacitó y fue y lo hizo. Entonces, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues el que al final lo hizo, porque recapacitó y fue y cumplió la indicación del Padre. Y continúa diciendo Jesús, ¿quién está cumpliendo entonces la voluntad del Padre? Y habla muy fuerte contra los fariseos. Dice, cuidado fariseos, a lo mejor con otras palabras, pero el mensaje es dice, cuidado fariseos, porque se les puede adelantar las prostitutas y los publicanos. Bien, este numeral que estamos revisando, al final, en los últimos 2 renglones, dice, la prostitución es siempre gravemente pecaminosa, dedicarse a la prostitución, ¿verdad? ¿Ya lo identificaron? Dice otra vez, es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar a que la falta no sea tan grave. Miren, en una de las fábricas de calzado que alguna vez trabajé, había 2 señoritas que se dedicaban a la prostitución y tenían hijas pequeñitas de 4 o 5 años. ¿Qué era lo que veían? Lamentablemente, esa situación les aminora a ellas el pecado. Claro que sí. Y estas señoritas que trabajaban allí en la fábrica de calzado ya no se dedicaban a eso, pero cuando se dedicaban a la prostitución no tenían otra forma de vivir. Decían, es que allá en el rancho donde nosotros vivíamos nos maltrataban, nos pegaban y no nos daban de comer si no caíamos en prostitución. Por eso dice Jesús, se les van a adelantar las prostitutas, porque hasta ellas tendrán perdón, porque ellas no tenían otra forma de vivir. Qué fuerte está esto, ¿verdad? Bien. ¿En cuál numeral nos quedamos? 23:56, el que sigue, la violación. La violación también es uno de los actos en contra de este mandamiento y en contra de la castidad, ¿sí? El forzar a una persona a relaciones sexuales, ya sabemos todo lo que implica la violación. Entonces revisen con calma este numeral. Siguiente numeral, habla de la homosexualidad.
23:57 dice: la homosexualidad, que también es uno de los pecados que claman al cielo, designa o quiere decir a las relaciones entre hombres y mujeres del mismo sexo. Ya sabemos lo que significa. La homosexualidad también es un pecado. Es un acto en contra de la castidad, es un acto en contra del plan de Dios, es un acto en contra de este sexto mandamiento. En este numeral que sigue, 23:58, habla de que hay un número apreciable, es decir, un número grande de hombres y mujeres que presentan tendencias homosexuales, que tienen profundamente arraigadas estas conductas. La Iglesia es consciente de que esto existe. Si bien es cierto, es algo que no es natural, es algo que ya lo mencionamos en este numeral que acabamos de revisar, no está acorde al plan de Dios. Existe mucha mala información en la sociedad y principalmente entre los jóvenes, haciendo creer falsamente que esto es algo natural. Ya lo vimos en el numeral anterior, no es algo natural, está contrario a la tendencia de Dios, por lo tanto es pecado. Por lo mismo, estamos invitando en este video a el doctor Manuel Rodríguez Frausto. Él es especialista en medicina interna y en investigaciones de conducta. Entonces le pedí que nos exprese el punto de vista médico de estas conductas homosexuales. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Estoy con el doctor Manuel Rodríguez Frausto, especialista en medicina interna, con una maestría en ciencias de investigación. Y le quiero preguntar sobre la sexualidad. También hay un mito de que nacen los niños ya homosexuales. ¿Qué nos puede explicar? Bien, desde hace mucho tiempo que la ciencia llamada genética nos ha dado luz y conocimiento verdadero sobre cómo acontece la definición de la persona humana en cuanto a su característica sexual. Desde el momento mismo de la forma en que va a surgir un nuevo ser, se tiene el antecedente de que hay una célula que es aportada por la mujer, hablando después de la sexualidad humana, que es el óvulo. Los óvulos poseen 22 cromosomas que se llaman somáticos y uno que se llama sexual. Son 23 cromosomas, no pares, porque los pares de cromosomas solo aparecerán en las células que no son germinales, en las somáticas. Y todos estos óvulos van a estar cargados con un cromosoma que se llama cromosoma X. Ese cromosoma X es una característica que define la condición hereditaria de esa célula y su potencial en cuanto a la sexualidad humana. Este óvulo va a ser fecundado necesariamente y siempre por un espermatozoide. Y el espermatozoide, que es una célula germinal aportada por el varón, puede tener carga genética X o carga genética Y, que son los cromosomas que definen para las características sexuales y que son aportados, como ya lo dije, por la célula masculina, llamada espermatozoide. Entonces, en el momento que se une un espermatozoide con un óvulo, vamos a tener una combinación. Si el espermatozoide es X y el óvulo, que invariablemente será X, el nuevo ser, la nueva persona, va a tener un par sexual que será XX, y eso determina definitivamente su condición sexual como mujer. Es una condición femenina, ¿sí? Y si el espermatozoide aporta un cromosoma Y y este entra en combinación con el X que aporta el óvulo,
el nuevo ser tendrá un par sexual que será XY, XY. Y esta es una determinante que va a definir la característica de esta persona como masculino. De tal manera que desde el primer instante en que el nuevo ser humano está constituido por una sola célula, el cigoto, este ya es sexuado. Ya tiene las características celulares necesarias para reconocerle en cuanto a su condición femenina o su condición masculina. Esto en base a su patrimonio genético. Y en esta célula, si ustedes o yo quisiéramos encontrar órganos genitales, claro que no los vamos a encontrar. No vamos a encontrar esa expresión en el momento de una sola célula. Los órganos sexuales irán a desarrollarse en el transcurso del desarrollo embrionario, pero su aparición y su desarrollo estará determinado por esta presencia de estos cromosomas, el X con un X o el X con una Y. De tal manera que desde ese principio el ser humano es perfectamente definido como un ser masculino o como un ser femenino. No existe homosexualidad. En la concepción no existe homosexualidad por herencia, ¿sí? Y entonces yo les diría, pasamos entonces a la pregunta siguiente, ¿no? Cuando nosotros, al cambio de nuestra forma, de nuestro aspecto y a la integración con todos nuestros órganos completos, hemos nacido, quienes están a nuestro alrededor, por la experiencia, de inmediato nos identifican. Esta personita ha nacido, tiene pene, tiene testículos, es un niño. Esta personita que ha nacido no tiene testículos, no tiene pene, por el contrario tiene vulva, tiene labios mayores y menores, tiene vagina. Conclusión, es mujer. No se va a volver, es mujer. El otro tampoco se va a volver varón, es varón. Pero esa niña que ha nacido y ese niño que ha nacido no saben lo que son. Con el transcurso de su desarrollo en el área de la conciencia, en donde se involucra también la psicología y la experiencia de la persona, el niño comenzará a identificarse a sí mismo, a reconocer lo que es él y lo que no es él, y que las manos son suyas, que la boca, la nariz es suya, que los pies son suyos y no de su mamá o no de su papá. Va a empezar a identificarse poco a poco con él y a saber quién es él. Y dentro de ese proceso de identificación, él va a llegar a saber que es niño o que es niña porque quienes están en su entorno se lo van a decir. Tú eres niño. Tú eres niña. Tú eres niño y le dirán por qué, ¿sí? Pues porque tu cuerpo corresponde a un varón. Posees genitales masculinos. Y ella, entonces, ¿por qué soy yo niña? Porque tu cuerpo corresponde al de una niña y tus genitales están de acuerdo con eso. Entonces así, los niños y las niñas caerán en conciencia perfectamente de lo que ellos son. No en lo que se van a transformar, lo que ellos son, ¿sí? Si su entorno no favorece el conocimiento de la verdad, estos niños se van a confundir. Estos niños no van a saber ni qué son si quienes están a su alrededor no son sinceros, honestos con la realidad del niño y no le dicen lo que es y no lo tratan como quien es. Esto va a determinar entonces las características emocionales, psicológicas, afectivas de la sexualidad. Y es ahí donde puede entrar desde luego toda una serie de disturbios que van a perturbar la conciencia de la persona acerca de quién es. Y entonces cuál es su forma de ser, de vivir y de comportarse. Esto muchas veces viene aunado por situaciones que lejos de colaborar con el descubrimiento de la verdad, la entorpecen, por ejemplo, la violencia. Cuando un niño, por ejemplo, es
maltratado constantemente por la figura masculina, padre, abuelo, primo, tío, quien sea, puede llegar a rechazar, parecerse a esa persona. Y entonces se va a querer parecer a quien no sea él, porque esa persona lo ha lastimado mucho, lo ha violentado mucho. Y entonces busca refugiarse muy probablemente en el sexo contrario. Y va a despreciar ser varón. Si la persona fue abusada, fue maltratada sexualmente, fue avejada sexualmente, eso también va a influir en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su expresión, porque va a sentir que ya no se puede expresar libremente, puesto que lo han ensuciado, lo han manchado, lo han marcado. Si por el contrario el medio ambiente empieza a decirles que no son nada, que pueden elegir lo que quieran, cuando ellos quieran y como lo quieran, y además se les seduce y se les somete a ese proceso de experiencias ambiguas, a probar de todo, eso también trastorna la conciencia de la sexualidad. Incluso las personas que viven con una sexualidad desordenada, que dicen han probado de todo, no es de extrañar que después de haber probado de todo, quieran probar la experiencia homosexual. De todo esto que estoy diciendo podemos entender claramente que entonces ningún hombre, ninguna mujer nace homosexual. Son perfectamente varones, perfectamente mujeres desde el momento de la concepción. Y que la conciencia del ejercicio de esa sexualidad sí puede ser perturbada en el desarrollo de la persona por la información que se le da, que se le mal da, o por el trato que se le da, o por las propuestas que se le hacen. Entonces, los trastornos, y perdonen, es verdad, doctor, que sigue llamándose un trastorno porque no es la ruta de lo normal, lleva al ser humano a concluir que él no es quien es. Y a buscar entonces querer ser lo que no es. Esto es tan antinatural que se sabe que la esperanza de vida de una persona que sufre atracción al mismo sexo y vive la atracción al mismo sexo, llega a ver su esperanza de vida disminuida hasta 15 años. Esto es mucho más de lo que puede perderse, de años de vida pérdida de alguien que vive en el consumo de drogas, en el alcohol o en el consumo excesivo del tabaco. Porque estas personas, al no estar siguiendo una situación de tipo ordenado en su persona, en la normalidad, incurren en situaciones de riesgo. Pueden más fácilmente que nadie más contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, que son muchas. Una muy famosa es el SIDA, pero no es la única, ni es la más agobiante, ¿sí? Virus de papiloma humano es otro, ¿verdad? Y estas personas pueden llegar también a sufrir trastornos emocionales muy profundos que los llevan a grados muy profundos de depresión con ideación suicida, y muchos de ellos mueren así, suicidados. O bien desarrollan una violencia tremenda y se convierten en homicidas, terminan en la cárcel y con una expectativa muy mala en su calidad de vida. Todo esto demuestra pues que el camino de la atracción al mismo sexo y su ejercicio no es saludable. Y no es saludable porque no viene de la normalidad. Es cierto que las personas que sufren atracción al mismo sexo, pues en verdad sufren, quiere decir que sufren mucho. En todos los sentidos sufren mucho y necesitan ayuda. El gran problema es cuando el mundo los engaña y no les da ayuda, pero engañados los hace creer que pueden ser felices siendo así como son, y que para que sean felices tienen que buscar que la gente los acepte, y no solo los acepte, sino que busque ser como ellos, porque tienen que buscar la forma de engañar a otros para seguir haciendo un núcleo que crece, porque no se pueden reproducir. No sé si esto, señora Gaby, que le acabo de explicar, le da una idea muy clara finalmente como colofón, que ninguna persona se gesta ni nace homosexual, sino que la homosexualidad es más bien el resultado de una desorganización
en lo que es el reconocimiento de sí mismo en la materia o en el orden de la sexualidad. Sí, es bastante claro. Muchísimas gracias. Hay un punto que yo quisiera me permitiera 30 segundos y es agregar el tema del erotismo, ¿sí? Una cosa es el sexo, otra cosa es la sexualidad y otra cosa es la erotización. El gravísimo problema, yo creo que las personas heterosexuales, homosexuales y todo el mundo hoy desde el siglo XX y con más fuerza este momento, es que somos una humanidad erotizada. Y así igual que una sociedad o una humanidad que se inclina, por ejemplo, a la droga, pues no le queda más que la destrucción enfrente, o que se incline al alcoholismo, pues no le queda más que la destrucción enfrente, o a la pereza, pues no le queda más que la destrucción enfrente. Una sociedad que se erotiza, lo único que tiene enfrente de sí es un mal pronóstico en cuanto a la vida y a la calidad de vida. Y hoy, desgraciadamente, estamos viviendo una erotización tremendísima del mundo y que trata de enturbiar y de desviar la conciencia de las personas. Es un atentado contra la pureza, es un atentado contra la inocencia, es un atentado contra la conciencia. Y yo creo que el tema más grave, el más grave de todos, es ese, es la erotización, de la cual todos somos víctimas. Los que tenemos la dicha de mantener la conciencia de nuestro ser, nuestra heterosexualidad, como aquellos que se encuentran en una crisis y en medio de esa atracción al mismo sexo, como si eso fuera poco, empiezan a sufrir las brutales consecuencias de la erotización. Siguiente numeral 2359. Las personas es de amarillo, las personas homosexuales están también llamadas a la castidad. Entonces, tan difícil ha de ser vivir la castidad en homosexualidad como en heterosexualidad, el que no tiene esta situación. Entonces, igual el que es heterosexual, el que no tiene homosexualidad, pues igual tiene tentaciones. No cambia en nada. Le tocó de una manera, le tocó de otra, vivir la castidad. Una vez en el programa de Conozca Primero su Fe Católica, del padre Pedro Núñez de María Visión, o es de EWTN, hace como unos 3-4 meses, yo lo veo el domingo, está muy bonito ese programa, le escribe una persona de Centroamérica y le dice: padre, yo soy homosexual, pero quiero ser sacerdote, ¿me puedo meter al seminario? Fíjense la respuesta que le dio el padre. Le dijo: mira, es como si cuando yo fui padre, era seminarista, me hubieran metido con las monjitas. Yo no puedo negar mi sexualidad, y si quiero llevar una vida célibe, porque es parte del estilo de vida, dice el padre, que yo estoy eligiendo, y me meten a un convento en mi plena juventud, y me meten a un convento de puras mujeres, pues no, me están poniendo la tentación. Entonces no te metas al seminario, porque si esa es tu tentación, ¿para qué te vas a meter? Entonces también es cierto. ¿Para qué vamos a ir a buscar la tentación si se trata de no buscarla y rechazarla? ¿Verdad? Bien. Sí. Y viene de un padre, ¿verdad? Siguiente punto, 2360. Estamos entrando ahora al amor de los esposos. Ya hablamos un poquito de esto. 2360 es de color amarillo. Dice: la sexualidad está dirigida al amor conyugal del hombre y de la mujer. Lo que ya dijimos hace rato, una relación sexual ordenada dentro del matrimonio no es pecado, ¿sí? Numeral 2362, también es amarillo. Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y son dignos, y realizados de modo
verdaderamente humano significan y fomentan la recíproca donación, con la que se enriquece mutuamente la alegría y la gratitud. Ustedes y yo sabemos que una bonita relación de pareja, de matrimonio, qué tranquilidad da a la familia, mucha tranquilidad. Qué bueno que Dios pueda tener dentro del plan de vida para las personas, el plan de vida matrimonial, y que los niños puedan ver en sus papás ejemplo de salud, ejemplo de vida dirigida hacia Dios, aun y cuando tengan su vida sexual, porque es parte de la misma realidad del hombre. Bien. ¿Hasta aquí algún comentario? En el numeral 2364, un poquito más adelante, en el numeral 2364, al final viene un pasaje bíblico de Marcos, que es con el que se lleva a cabo el rito matrimonial. Dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Por qué? Pues cuando hay unión matrimonial, es en el cuerpo, pero también es en el alma, y somos más alma. Entonces, si hay matrimonio y el matrimonio se llevó a cabo y realmente lo hubo, es para siempre. Solamente la muerte rompe ese vínculo. Solamente la muerte puede desatar esa unión que existe entre el hombre y la mujer que se casan. Bien, 2366. 2366, amarillo. Dice: la fecundidad es un don y es un fin del matrimonio. Más adelante dice: todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de vida. Es decir, la pareja del hombre y la mujer casados que tienen su vida de intimidad deben estar abiertos siempre a que la vida procree, ¿sí? Porque la vida de intimidad está puesta para eso. El hombre y la mujer no deben entorpecer el plan de Dios, y el plan de Dios es que la familia crezca. Adelante, en el numeral 2368, dice, entre comillas, la regulación de la natalidad, es de amarillo. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. Pues claro, en este caso deben cerciorarse de que su deseo no sea un deseo de egoísmo, sino que es conforme a la generosidad y a la paternidad responsable, ¿sí? Entonces no está mal que los esposos planeen la venida de los hijos, ¿sí? Siempre y cuando sea no por un deseo de seguir queriendo vivir la soltería y la vida de juventud, no, sino por amor a los hijos que aún no llegan y por responsabilidad con ellos, planear. La iglesia, la doctrina nos dice que es completamente lícito planear la venida de los hijos. 2370, también es de amarillo. La continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y en el recurso de periodos infecundos son conformes a la ley de Dios. Es decir, hay métodos como la continencia, lo está diciendo este numeral, la autoobservación, la identificación de periodos infecundos y periodos fecundos, son medios naturales puestos por Dios para la regulación de cuánto crece la familia, ¿sí? Numeral 2372. El Estado, el gobierno, es responsable del bienestar de los ciudadanos. Por eso es legítimo que intervenga para orientar la demografía de la población. Puede hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, pero no mediante una decisión autoritaria y coaccionante. Al final de ese numeral dice: el Estado no está autorizado a favorecer medios de regulación demográfica
contrarios a la moral. ¿Sí? Bien. Hasta aquí alguna pregunta antes de entrar a la parte final. Bien, vamos a continuar. 23:73. Aquí habla de los hijos. Y dice: la Iglesia ve en las familias numerosas un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Siguiente numeral, 23:74. Grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. ¿Sí? Y vienen dos numerales, el 23:75 y el 23:76, que hablan de las investigaciones científicas en torno a la procreación. Numeral 23:75 dice: las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse. Es decir, sabemos que hay mujeres estériles o también hombres estériles. Bueno, nos dice este numeral que sí, la ciencia está autorizada por la doctrina para hacer investigaciones y que la esterilidad disminuya, porque es un derecho a la procreación. ¿Sí? El siguiente numeral 23:76 dice: las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, es decir, la donación de esperma o la donación de óvulos o el préstamo de úteros, son deshonestos. ¿Sí? Todas estas actividades que hay en las sociedades modernas o en los países ricos de donar esperma, de donar óvulos o de prestar el vientre para la procreación, no está contrario a la ley de Dios. Porque si aquel hombre, si aquel mujer, Dios no le dio la virtud de la fecundidad, Dios así lo quiere. ¿Sí? Y Dios tiene trazado un plan de santidad para esa persona, aún y con esa prueba. 23:78, amarillo. Dice, y esto lo debemos poner, puede ser amarillo, verde, rojo o gris, porque es muy importante. Dice: el hijo no es un derecho, sino un don. Es decir, el hombre no tiene derecho a tener hijos. Cuando Dios los da, es un regalo. Por lo tanto, de aquí podemos deducir que estas ideas nuevas que hay de que los homosexuales tienen derecho a tener hijos, no es cierto. El hombre no tiene derecho a tener hijos. Cuando vienen los hijos, son un regalo, ¿sí? Entonces, estas ideologías nuevas que hay, Dios nos libre algún día de todo esto, son contrarias al plan de Dios. Los homosexuales no tienen derecho a adoptar hijos, ¿sí? Si el hombre normalito no tiene derecho a tener hijos, cuando Dios los da es un regalo. Los hijos no son un derecho, dice este numeral, son un don. Ajá, bien. Para terminar, 23:80. Ofensas contra la dignidad del matrimonio. 23:80. Y allí habla de actos que van en contra y que ofenden la dignidad del matrimonio. El adulterio, la infidelidad, el mismo deseo de adulterio van en contra de la dignidad del matrimonio. ¿Sí? El adulterio es una injusticia, como dice el numeral 23:81. El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio. Otra ofensa contra el matrimonio, el divorcio. 23:82. Dice en el segundo párrafo: entre bautizados católicos, el matrimonio consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Si recordamos que somos más alma que cuerpo, cuando viene el matrimonio, las almas, ya lo dijimos al principio, coexisten.
forman un solo ser, cada una con su individualidad. Entonces, aunque aquel se vaya a vivir aparte y aquella se vaya a vivir aparte, las almas siguen juntas. Entonces no existe en la religión la figura del divorcio. No existe, ¿sí? Sin embargo, aquí hay unos puntos muy importantes para ir terminando que la Iglesia considera. Dice 23:83 y son de amarillo. Dice: la separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítimas en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Es decir, la misma Iglesia puede permitir el que los esposos vivan separados, porque es mejor. Después de hacer una deliberación con base en el derecho canónico, la Iglesia puede decir: pues es mejor que ustedes sigan casados, pero vivan separados, ¿sí? Esa es una opción que maneja la Iglesia Católica. Otra, siguiente párrafo: si el divorcio civil, porque no existe el divorcio religioso, si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, como el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Entonces, sí, la Iglesia también se da cuenta de que a lo mejor vamos a pensar, aquella persona que tiene, aquel empresario tuvo a su esposa y ya no la quiere y se divorcia. Y la Iglesia ve que la única forma en la cual este hombre cumpla como padre, por lo menos en lo económico, y como esposo, por lo menos en lo económico, la única forma es a través del divorcio civil. La Iglesia dice: si es la única manera en la cual aquel hombre, aquel canalla, se va a hacer responsable, pues que así sea, ¿sí? Bien. 23:84. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues de manera general dimos, todavía hay numerales adelante, ustedes revísenlos, de parte de este mandamiento, sexto mandamiento. Implica muchas cosas, como todos los otros mandamientos que hemos visto. Son muy vastos, muy enriquecedores, y pareciera que estamos leyendo un libro de Código Civil, porque está muy bien hecho esto. Sí, está muy bien hecho. Entonces, veamos qué riqueza tan grande tenemos en el catecismo, específicamente también en esta parte de los mandamientos, y que Dios nos permita a nosotros, a nuestros hijos, nuestras hijas, a nuestros familiares, llevar una vida casta, una vida de castidad en matrimonio o en soltería, para la gloria de Dios. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.